más rentable. Por lo tanto, hay que ejercer sobre ellos mayor presión que sobre los mismos formales, que somos los mismos y no hemos cambiado, ¿no? ¿Y qué hay de una remuneración mínima vital o plantear este sueldo mínimo por regiones, de manera diferenciada? ¿Qué opina usted, doctor Varela? Ya se hizo hace muchos años y no ha funcionado, porque siempre se busca la manera de burlar, digamos, esta remuneración dispersa. Por ejemplo, se intentó con decir, por ejemplo, ya, las microempresas tendrán una remuneración mínima y las pequeñas empresas tendrán otra remuneración mínima. ¿Qué es lo que lograrías? Que las pequeñas empresas atomicen y se conviertan en 5 microempresas para poder pagar menos a sus trabajadores. Igual, en el tema de la regionalización de esta remuneración tampoco servía porque no había cómo fiscalizar. Entonces la informalidad se mantenía. Informal es la persona que tiene un recibo por honorarios y no le cobra al cliente y le dice después te doy tu recibo. Informal es el taxista que no quiere registrarse ante la municipalidad. Hay muchas maneras de ser informales y todas van en el sentido que dice el doctor Zúñiga, que quieren ganar más. Entonces la informalidad siempre va a estar latente. La idea es evitar. Estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Zúñiga cuando refiere a incentivar, pero también tenemos que reconocer nuestro escenario, nuestra realidad. Hace muchos años, y lo recordará el doctor Zúñiga, se hicieron créditos blandos en el Banco de Materiales. Construye tu segundo piso, tu casita, y después páganos en pequeñas cuotas. ¿Qué sucedió? Nadie pagó. ¿Y qué tuvo que pasar? Que tuvieron que condonar las deudas. Y eso al final, ¿a quién les va? A nosotros los profesionales, los demás trabajadores, que todos los meses pagan a la SUNAT sus impuestos. Entonces, ya que acabarnos de esa ley del Pepe el Vivo, está bien, podemos incentivar, buscar mejores formas, pero ya llega el momento en que el Estado diga, ya, nos olvidamos de tantas oportunidades, vamos a hacer que la ley se cumpla. No va a afectar a la gran y mediana empresa, va a afectar a esos informales y va a permitir que la micro y pequeña empresa diga, ahora sí es conveniente trabajar, porque ya no hay competencia desleal. Pero ahora sí puedo trabajar. ¿Una gran empresa no es informal cuando tiene a demasiados trabajadores por recibo por honorarios, cobrando con recibos y no en planilla? Claro, y a esas personas también tienen que requerírsele y a pasar a esos trabajadores a planilla. Todos tienen que ser, desde la micro hasta la gran empresa, pero tiene que fortalecerse la SUNAFIL. Y lo digo yo, que en mi vida profesional muchas veces me veo afectado por los inspectores que atacan siempre, como dijo el doctor Zúñiga, a la misma mediana empresa y a la misma gran empresa. Año tras año, campañas ETS, campañas de gratificaciones. Y yo me pregunto, ¿y cuándo ya les tocará a las empresas informales sentir el peso de la ley? ¿Y no estaría de acuerdo con una medida como la que mencionó el doctor Zúñiga, con un bono para motivar, ¿no?, impulsar a las MIPES, al emprendedurismo? Tendríamos que analizarlo, digamos, mucho más concienzudamente. ¿Y por qué lo digo? Porque reitero mi ejemplo. Nosotros estamos acostumbrados a aprovechar, nosotros digo como peruanos, estamos a aprovechar, digamos, ciertos beneficios y no cumplir. El ejemplo claro es del Banco de Materiales. Muchos peruanos pidieron sus créditos blandos. ¿Pagados por quién? Por todos los impuestos de los peruanos. Y lo pagaron o no, tuvieron que condonarse las deudas. Entonces, tenemos que analizar bien criterios de repente para poder exigir el pago si es que no has cumplido. O de repente otro tipo de sanciones tributarias, en fin, para poder hacer que se cumpla. Y que no pasen 5 o 6 años y después digamos, bueno, condonemos. Y al final somos los demás los que estamos pagando ese error del Estado. ¿Motivar o sancionar, Javier Zúñiga? Yo pienso que más es motivar. Yo creo que... O ambas. Lo que pasa es que yo no creo de que deberíamos de estar pensando en una economía de Pepe el Vivo. Yo creo que ya no más. Yo creo que no deberíamos de dar ningún tipo de fraccionamiento. Y creo que SUNAT empezó a aplicarlo, ¿no? Esos fraccionamientos sobre honorarios, en donde había muchísimas personas que pagaban una cantidad y fraccionaban. Yo creo que el tema tiene que terminar, o el tema de fraccionamientos en las municipalidades. ¿Por qué no se dan bonos mucho mayores a aquellos que pagan a tiempo? He visto ya alguna municipalidad en donde si es que uno paga la tercera y cuarta cuota de predial y arbitrios del presente año ya tiene un descuento del 10%. ¿Por qué no? Y de esa manera premiar al que le pagan. Hay otras municipalidades
que entras al concurso de un automóvil o electrodomésticos y pagas a tiempo. Como unos premios o bonos al buen pagador. Por supuesto, pero de ninguna manera fraccionar para aquel que no pagó. Yo creo que la modalidad de Pepe el Vivo debe determinar. Hay un país vecino en donde si tú subes a un taxi puedes pagar con cheque. En el Perú sería imposible. Y puedes pagar con tarjeta de débito, puedes pagar con tarjeta de crédito. Tendríamos que hablar del mercado informal de los taxis, ¿no? Y hacer una reforma estructural a varios niveles. Y en ese país te dan recibo por el taxi, ¿no? Muchas veces no te pasará que llegas a un restaurante y pides boleta y un poco que se asustan, ¿no? O algunos profesionales que pides una boleta o una factura y no quieren dártela, ¿no? Son temas que tienen que acabarse, porque la verdad es que si queremos un país próspero y con recursos y más infraestructura, tenemos que pagar impuestos todos, ¿no? Lo que pasa, y dice el doctor Varela, y yo presiento lo mismo, es que siempre nos agarran a los mismos, ¿no? Todos los dependientes, bien fácil de agarrarlos. ¿Por qué no nos permiten que nosotros los dependientes, tú y nosotros dos, podamos también ser inspectores de SUNAT y nos den un porcentaje, ¿no?, de gastos médicos, en donde de esa manera vamos a pedir, ¿no?, todas las boletas o los gastos médicos inmediatamente? O como se hace en México y que es muy intenso, se hace acá en el Perú, pero no es tan promocionado, que tú puedas entregar todas las facturas y boletas en sobres para concursos, ¿no? Sí, bueno, hay varias maneras, varias formas, podremos seguir hablando, ¿no?, de esto, incluso deducir los impuestos de los alquileres, por ejemplo, que se pagan, ¿no?, el alquiler de la vivienda, etcétera. Pero, por ejemplo, hay una pregunta también que le hice al doctor Varela sobre esta segmentación por regiones en cuanto a la remuneración mínima vital. ¿Cuál es su posición sobre este punto? Lo que pasa es que a mí me parece que hacer disgregaciones sobre regiones, sobre montos, sobre calidad de empresa, microempresa, pequeña empresa, mediana empresa y gran empresa, yo creo que no debería de tener ninguna diferencia. No, yo creo que debería ser exactamente igual que los impuestos prediales o impuestos de arbitros que tú pagas, todos pagan exactamente lo mismo. Y tú lo observas, ¿no? Acá hay municipios en donde todos pagan exactamente lo mismo, tú ves progreso, ¿no? Entonces es lo mismo. Si nosotros queremos que ese déficit de infraestructura que anda entre 80.000 a 100.000 millones de dólares, es una cifra enorme, pueda corregirse, la única manera es pagando impuestos y formalizándonos. Por eso yo no haría tanto ejercicio de subir tanto la remuneración mínima vital, sino yo intensificaría muchísimo desde el Ministerio de Trabajo, desde el SUNAT y desde todos los ámbitos del Ministerio de Economía, grandes campañas para que el informal se vuelva formal. El día que el informal se vuelva formal, vas a ver que no nos van a perseguir, porque uno se siente perseguido, ¿no? Bien, hacemos una pausa, pero continuamos con más en Debate y Diálogo. Sigan escribiéndonos a las redes sociales, que luego vamos a leer todos sus comentarios y también sus preguntas. Pausa y regresamos. Letra de Fuego, con Raúl Tola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Letra de Fuego, el programa donde algunos amantes de la literatura recomiendan sus libros favoritos, como por ejemplo Enrique Cruciat Velasco, que ha publicado hace muy poco un estupendo libro de viajes y que nos recomienda un clásico de Javier Marías, Mañana en la batalla piensa en mí. Mañana en la batalla piensa en mí, que es un libro de Javier Marías, editado hace unos 20 años ya, y cuyo título toma, como en casi todas sus novelas, una cita de Shakespeare. En este caso creo que es una cita de Ricardo III. Voy a leer una pequeña frase, ¿no?, que da una idea de qué se trata del libro.
Un hombre es invitado a cenar por una mujer que apenas conoce y cuyo marido está en Londres esa noche. En la casa hay un niño de 2 años al que cuesta acostar. Por fin, cuando se confirma el carácter galante de la cita, la mujer se siente mal, agoniza y muere antes de haberse convertido en su amante. Y ese es el comienzo del libro. Es un comienzo entonces que trae muchísimas preguntas y muchísimas preguntas para el protagonista. ¿Qué hacer? ¿No? ¿Qué hacer con el niño que está en el cuarto de lado? ¿Qué hacer con el cadáver? ¿Llamar a alguien o simplemente huir? Como todos los libros de Marías, yo creo que explora profundamente la naturaleza del ser humano. En este caso, explora el sentido de culpa, el engaño, la necesidad de hacer lo correcto. Es un libro muy emotivo, es un libro apasionante y que Marías lo cuenta con una prosa que creo que es única de él, una prosa larga y muy hermosa que es un placer leer. ¿A cuánto debería ascender la remuneración mínima vital? ¿Usted qué opina? Escríbanos a las redes sociales @DID7.3 y también a nuestra página en Facebook. Hoy estamos conversando con el doctor Javier Zúñiga, economista catedrático de la Universidad de Lima, y también con el doctor Fernando Varela, abogado laboralista y docente de la Universidad San Martín de Porres. Para seguir conversando sobre el tema del sueldo mínimo, vamos a presentar primero una encuesta. Nosotros hemos hecho la siguiente pregunta: ¿cuánto cree que debería ser el sueldo mínimo vital? Adelante. El sueldo mínimo, más de 1.000 soles. 1.000, bueno, ese es el importe que más o menos sería, ¿no? El sueldo mínimo debe ser, por lo menos, si quiere 1.500, porque ahora 100 soles ya no alcanza para nada, ya. No pasa nada. Yo diario nomás me gasto 25 soles, comida, pasaje, nada más. No sé, dependiendo también cómo hace. Para mí sería 900 a más, por lo menos. Por lo menos que se vaya unos 1.500 soles, de 1.250 a 1.500 soles, como mínimo. Pucha, unos 850, 900 soles, porque la verdad que no alcanza para nada. Las cosas suben hasta lo más mínimo y no tenemos pues nada que realmente nos abasteja como familia, ¿no? El sueldo mínimo por lo menos 1.500, pues, claro, y eso todavía. ¿Por qué? Poco para la canasta básica. Bueno, para uno que tiene un hijo, pues, es lo mínimo, ¿no? Lo mínimo, ¿eh? Lo mínimo debería ser unos 1.500, 1.800 como mínimo, porque eso es lo que se gasta en una canasta y para cubrir todos los gastos que tienes dentro de tu hogar. 1.200, mínimo. 1.200. Así todos están conformes y ya no habría problemas, ¿no?, con toda la familia, ¿no?, para lo que es la comida, los gastos, ¿no?, que tiene. Creo que 1.000 es muy bueno, sería muy bien para no solamente para todos los trabajadores. La remuneración mínima es muy baja, por lo menos debería ser unos 1.200. Digamos a 1.000 soles, porque digamos que ahorita es 700 soles, 750 soles no alcanza para nada. 1.500 para la canasta familiar. Doctor Fernando Varela, ¿qué le ha parecido esta encuesta? Como decíamos, siempre van a haber posiciones naturales, ¿no? El trabajador siempre va a querer ganar más. Y considero que es justo, uno quiere ganar siempre más. No es ser, digamos, no estar siempre permanentemente con un cargo, sino tener ambiciones para ganar mucho más. Pero no es una cifra real. Hay estudios de la Universidad Pacífico, de varias universidades, instituciones económicas que señalan que un incremento de esa magnitud lo que van a hacer, y lo acabamos de concordar en este programa, es que va a alentar la informalidad. Y una vez que el empresario siente que la informalidad lo protege y percibe mayores beneficios, no va a regresar a la formalidad. Entonces, ese grupo de personas que van a percibir
una remuneración mínima podrán gozar de ello, pero el resto de trabajadores se irán ganando 700, 750. El claro ejemplo, y lo dije hace unos minutos, es el régimen de trabajo del hogar. Es el único régimen de trabajo en el cual no hay una obligación de un sueldo mínimo, porque se queda a criterio del empleador y la trabajadora o el trabajador para llegar a un acuerdo. Si esperábamos nosotros de buena fe que hubieran remuneraciones de 750 similares a la remuneración mínima vital, pero ¿qué gana una trabajadora del hogar? ¿200 soles? ¿300 soles? Digamos, son casos muy críticos en ese sentido, ¿no? Doctor Zúñiga, ¿qué le ha parecido la opinión en las calles? Bueno, yo creo que la opinión va un poco de la mano de cuál es la expectativa que tú tienes como sueldo mínimo vital y cuál debería de ser la canasta básica. La expectativa es diferente en función al número de hijos, en función a edades escolares, en función a si es que alguno tiene algún problema de salud, ¿no? Están en colegios públicos, están en colegios privados, etcétera, etcétera. Entonces, la remuneración y la expectativa de cada persona puede ser totalmente diferente. Claro, pero hemos escuchado entre 900 y 1.500, ¿no? Sí, pero hay ejercicios que hace el Instituto Nacional de Estadística e Informática, que hace el Banco Central de Reserva, y los ejercicios oscilan entre 1.200 hasta 1.500 soles. Y un poco esa es la expectativa. Y estamos en 750. A eso se debería apuntar, ¿no? Definitivamente ese debería ser el camino, no de que la remuneración mínima vital sea la canasta básica. Ese debería ser el camino desde el punto de vista económico, pero estamos un poco lejos. Aparte que la situación económica está en un proceso de desaceleración, por lo tanto pensar en un salto de esa magnitud creería yo que no es el momento, ¿no? Pero doctor Zúñiga, a lo mejor también las personas que han respondido a nuestra encuesta, quizás ellos estaban relacionando la escala remunerativa con la remuneración mínima vital. Si sube el sueldo mínimo, ¿sube también esa escala remunerativa? No creo, porque como hemos expresado en la primera parte de tu programa, solamente en el nivel de la remuneración mínima vital de 750 soles se encuentra el 1% de la población económicamente activa, que son entre 134.000 a 150.000 personas, ¿no? Y también en esos 750 soles se encuentran todos aquellos que están en el mundo de la informalidad. Yo creo que un crecimiento de la remuneración mínima vital no va a afectar a todas las categorías. ¿Por qué razón? Porque sencillamente muchas categorías de pequeña, mediana y gran empresa están por encima. El doctor Varela decía hace un momento que practicantes entraban a trabajar en una mediana y gran empresa con una remuneración que es el doble de la remuneración mínima vital. Y son practicantes, todavía no han terminado la carrera. Bien, ¿y qué hay de la productividad en relación con ese salario mínimo, ¿no? Bonos de productividad, ¿podría ser también una alternativa, doctor Varela? Las empresas, digamos, debidamente organizadas, sin necesidad que la ley lo imponga, ya están, digamos, regulando internamente bonos de productividad. Grandes empresas, medianas empresas ya lo están haciendo. Por eso los trabajadores persiguen mucho más del mínimo y con su productividad siguen percibiendo mayor remuneración. Eso se puede repetir también en la pequeña y gran empresa, pero en la micro y pequeña empresa. Se puede repetir perfectamente, pero sí lo que es imposible es, y no lo considera correcto, que el Estado dicte una ley donde diga a partir de ahora todas las empresas tienen que dar bonos de productividad a sus trabajadores. Eso sería inconcebible. Ahora, lo que hablaba sobre la escala remunerativa no técnicamente varía, pero sí varían los niveles remunerativos, porque hay distintos regímenes especiales de trabajo. Tú eres periodista y hay una ley que señala que la remuneración mínima profesional, no remuneración mínima vital, sino la remuneración mínima profesional de los periodistas es la suma de 3 remuneraciones mínimas vitales para trabajadores que laboran en centros de comunicaciones que tengan más de 20 trabajadores. Entonces, si a un periodista el día de mañana el presidente promulga la norma que sube la remuneración a 8.50, efectivamente él tiene también el derecho de que también se le suba la remuneración de 8.50 por 3, porque hay distintos regímenes especiales.
el régimen minero, el químico farmacéutico. Todos tienen, digamos, remuneraciones mínimas profesionales. Esto sí se elevaría. Entonces ahí también habría que tener bastante cuidado, porque si es un aumento desbocado, también sería afectada también empresas, porque automáticamente tienen que aumentar las remuneraciones mínimas profesionales. Es un tema también que tiene que estudiar. Bien. Ahora vamos a leer algunos comentarios que nos han hecho a las redes sociales, tanto a Facebook como a Twitter, y luego algunas preguntas también que nos llegarán seguramente en algunos minutos. Comentarios. Oscar Enrique nos dice: sería bueno y necesario para el bienestar de muchas familias este aumento del sueldo mínimo. Karen 18621, 950 soles sería algo razonable, por lo menos. Tadeo Barraza nos comenta: la remuneración solo debería subir hasta 850 soles y no más. Yo ahorro 1.500 soles netos. Bien. Caín Castro nos dice: ¿por qué hay una abismal diferencia en los sueldos? ¿No? Es una pregunta, en realidad, pregunta abierta. Víctor Gómez nos comenta: más que la cantidad, lo importante sería que realmente se cumpla en la práctica. Almora Karen, 950 soles para todos. Rosario Tobe: el sueldo mínimo vital debería ser unos 1.500 soles para vivir tranquilamente, y tendríamos que tener mayor equidad en estos sueldos. Caín Castro: 1.500 soles a comparación de los que ganan 10.000, 15.000 y hasta 30.000. En Facebook nos escribe Nando FM: 1.500 soles, lo básico. Cristian Elvi Flores: debe aumentarse 1.100 soles. Néstor Jacobe: considero que lo oportuno es que se aumente a 1.100 soles. Y en fin, ¿no? Luego nos comenta Esteban Solano: como trabajador uno piensa que debería subirse el sueldo básico, y yo concuerdo con ello, pero como empresario y principalmente como micro y pequeño empresario no es muy recomendable, ya que afecta catastróficamente y mucho a estos pequeños negocios, porque quebraríamos. Se tiene que tener en cuenta que el 99% de las empresas son MIPES, y hacer esto es demoler a muchas pequeñas empresas, y tener en cuenta también el precio del dólar, que está subiendo. Bien, ¿algún comentario sobre estos comentarios, doctor Zúñiga? Bueno, son puntos de vista, ¿no? Cada uno tiene un punto de vista. Nosotros tres, lógicamente, tendríamos una expectativa diferente en cuanto al monto, ¿no?, que representaría nuestra expectativa y el monto de egresos. Cada uno de nosotros tres va a tener evidentemente un sueño de cuál podría ser y debería de ser el monto que nosotros quisiéramos ganar. Entonces la visión de cada uno de ellos es cuál debería de ser el monto de remuneración mínima vital, y yo expresaré lo mismo de siempre, que es un tema que no tiene características económicas sino políticas, y la decisión va a ser una decisión política, pero estamos bastante lejos, lamentablemente, del verdadero nivel de egreso que tiene cada uno, que se refiere a la canasta básica, ¿no? Y en cuanto al tema de meritocracia y en relación también con los bonos de productividad, es un tema que a mí como economista me apasiona. Yo creería de que en todos los ámbitos, ¿no?, de las empresas, llámese pequeña, mediana y gran empresa, debería de haber bonos, no al resultado, ¿no? Porque si no hay resultado, ¿qué sentido tiene el desarrollarse en una empresa? Pero es un tema que tiene que tener criterios diferenciados, ¿no? Hay empresas que se dedican a la actividad de servicios y sus ingresos no están referidos, ¿no?, a una rentabilidad económica. Entonces allí hay que encontrar una rentabilidad social que también es medible. Entonces el tema de la meritocracia tiene que estar vinculado necesariamente a características de rentabilidad de las propias empresas. No es como el sector privado, en donde yo puedo ganar un determinado sueldo y un porcentaje sobre la generación de utilidad o rentabilidad que determine en la empresa. En el caso del sector público el esquema es totalmente diferente. ¿Que se puede lograr? Claro que se puede lograr, pero es un tema totalmente diferenciado. Entonces yo no podría ofrecer el mismo bono de productividad a todas a la vez, ¿no? Yo creo que cada una tendría que tener un criterio de productividad, un criterio de ofrecimiento de bono, no en función a la empresa pública donde se desarrolla. Un resultado de Petroperú es un resultado totalmente diferente que el del Ministerio, ¿no?, de Agricultura, por decir algo.
Por lo tanto, tendríamos que pensar en criterios de productividad totalmente diferentes. Uno es económico y el otro es social. ¿Que se pueden medir? Sí, pero las características son totalmente diferentes. Bien, una breve reflexión simplemente para cerrar el programa. Doctor Fernando Varela. El tema es, como decía el doctor Zúñiga, las expectativas, ¿no? Pero debemos reconocer que si bien el tema no pasa mucho por el análisis económico, tiene que pasar por el tamiz político. Y tenemos que recordar, digo yo, lo que pasó en Grecia, ¿no? Cuando los gobernantes, con esa búsqueda de llegar al estado de bienestar, no fueron coherentes con sus decisiones. Podías jubilarte a los 50 años, tenías remuneraciones mínimas no correspondientes a lo que producía el país, y eso nos lleva a desbocarnos económicamente. Entonces, yo lo que podría señalar es que al momento de analizar, ya sabemos que este aumento se va a dar, pero al momento de analizar se den cuenta que se puede afectar mucho a la formalidad. Tenemos que necesariamente entender que no pasa por debatir si va a haber aumento o no, sino pasa por tomar la decisión de una vez por todas de que el Estado proteja a los formales. Bien. ¿Y cómo los protege? Haciendo formales al resto. Doctor Javier Zúñiga, un breve comentario. Yo creo que el tema va más por trabajar intensamente en que el informal se vuelva formal. Un tema de incrementar la remuneración mínima vital puede ser un tema coyuntural, que se puede tomar la decisión ahora, pero la idea fundamental es trabajar intensamente en que todos los informales se conviertan en formales, y yo creería que de esa manera podría acabarse la decisión política acerca de cuál es la verdadera cifra de la remuneración mínima vital. Bien, el reto es entonces que el informal se vuelva formal, nos comentan nuestros invitados, ¿verdad? Muchísimas gracias al doctor Fernando Varela, abogado laboralista y docente de la Universidad San Martín de Porres. Y también muchísimas gracias al doctor Javier Zúñiga, economista y catedrático de la Universidad de Lima. Esto ha sido todo hoy en Debate y Diálogo. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen y a todos los que nos escriben sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Y recuerde, como siempre, que el debate también es diálogo. Hasta mañana. Chao.